En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema El Espíritu Santo en usted, capítulo 2, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema El Espíritu Santo en usted. Ya expliqué que cuando Jesús hubo completado su ministerio en la tierra, hubo un intercambio de personas divinas. Primero Jesús mismo regresó a los cielos, luego de los cielos se le envió el Espíritu Santo para que tomara su lugar con los discípulos en la tierra. Ese intercambio se completó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino a los discípulos para ser Paracleto. Y hemos visto las varias maneras de traducir esta palabra: consolador, intercesor, ayudador. Jesús mismo vino también a los discípulos en el Espíritu Santo, pero sin límites de tiempo y espacio. He estado compartiendo algunas de las maneras específicas en que el Espíritu Santo nos ayuda. Ya dije que Él es revelador e intérprete de la palabra de Dios, la escrita y la personal. La palabra de Dios, la Biblia, y la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. La función del Espíritu Santo es revelar e interpretar a ambos para nosotros. Segundo, he dicho que el Espíritu Santo nos levanta a un plano de vida sobrenatural, y mencioné particularmente ayer los milagros manifestados sobrenaturalmente y la dirección sobrenatural, dirección que va más allá de lo que las personas podrían producir naturalmente, que la situaba dentro de los planes de Dios siglos en el futuro. Hoy voy a hablar de otra manera de vital importancia en la que el Espíritu Santo nos ayuda, y es en nuestras oraciones. En Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo escribe nuestra necesidad de dirección por el Espíritu Santo y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aquí dice que para ser cristianos se necesita nacer del Espíritu de Dios, y que para vivir como cristianos después de nacer de nuevo y llegar a la madurez, debemos ser guiados continuamente por el Espíritu de Dios. La forma verbal que Pablo usa aquí es el presente continuo, porque todos los que son continuamente guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ya no pequeños bebés, sino hijos e hijas maduras. Más adelante, en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo aplica ese principio de ser guiados por el Espíritu Santo a nuestra vida de oración. Él enfatiza la necesidad de dirección del Espíritu Santo para orar como se debe. Eso es lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo habla aquí de una posibilidad que todos tenemos. No es una debilidad física, es de nuestra mente y comprensión, y la expresa de esta manera: no sabemos qué pedir ni cómo pedir. A menudo he retado a congregaciones grandes preguntando si hay alguno que siempre supo por qué orar y cómo orar, y nunca nadie se ha atrevido a levantar su mano. De manera que es un hecho, y creo que todos somos lo suficientemente honestos para reconocerlo, que cuando queremos orar, muchas veces no sabemos qué orar, y a veces un creyente sabe por qué orar y no sabe cómo orar. Pablo llama a esto nuestra debilidad, pero dice que Dios envía al Espíritu Santo para ayudarnos en esa debilidad, ayudarnos a saber qué pedir y cómo pedirlo. Y en cierto sentido, Pablo sugiere que el Espíritu Santo se mueve y Él mismo ora a través nuestro. Yo pienso que esa es la clave para orar efectivamente, es aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo, de tal manera que podamos volvernos a Él y dejar que Él nos guíe, nos dirija, nos inspira y nos fortalezca, y ore a través nuestro. El Nuevo Testamento revela muchas maneras en que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Él no se limita en una sola manera, pero hoy solo voy a mencionar unas pocas. La primera está mencionada en esos versículos de Romanos 8, 26 y 27. Pablo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A esto es a lo que yo llamo intercesión, que es, creo, uno de los puntos cumbres en la vida cristiana: saber, interceder y hablar de gemidos indecibles. Lo que siempre me impresiona de ese pasaje es que hay cosas por las que necesitamos orar que son demasiado profundas para expresarlas con palabras. Nuestras pobres, pequeñas, finitas y limitadas mentes no pueden producir las palabras que se necesitan para orar. Una de las maneras en que el Espíritu viene para ayudarnos es orando a través de nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Esta es una experiencia muy sagrada para mí. Son dolores de parto espiritual que llevan a un nacimiento espiritual. Voy a citar dos pasajes de las Escrituras que se relacionan con esto. En Isaías 68, versículo 8, el profeta dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto,
dio a luz sus hijos. Yo no creo que haya reproducción espiritual verdadera en la iglesia sin entrar en estos dolores de parto en oración. Cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y Pablo escribe a los cristianos de Galacia en Gálatas 4:19, esto: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había predicado a esas personas. Se había convertido, pero para que ellos llegaran a ser lo que necesitaban ser. Pablo reconocía que se necesitaba más que solo predicación. Se necesitaba oración intercesora, y él escribe en oración de la intercesión como dolores de parto, gemidos indecibles. Una segunda manera en la que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración es que ilumina nuestra mente. Haciéndolo de esa manera no ora realmente a través nuestro, pero nos muestra en nuestras mentes lo que debemos orar y cómo lo debemos hacer. Voy a citar 2 pasajes de las Escrituras que hablan de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note usted que solo la mente renovada puede encontrar la voluntad de Dios aún en asuntos de oración. Y en Efesios 4:23 Pablo escribe: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De manera que la renovación de nuestras mentes es hecha por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu entra y reprograma nuestras mentes, entonces nuestras mentes son renovadas y comenzamos a entender la voluntad de Dios y comenzamos a saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es pues otra manera en que el Espíritu Santo nos ayuda con la renovación de la mente, iluminando y revelándonos cómo orar. Y hay otra manera en que nos ayuda el Espíritu Santo. Él pone las palabras adecuadas en nuestra boca, palabras que no pensamos decir. Cada vez que hablo de esto, recuerdo una ocasión en que mi primera esposa y yo estábamos en Dinamarca, que era su país natal. Era fines de octubre, estábamos por salir al día siguiente para Inglaterra para pasar todo el mes de noviembre allá. Yo soy británico y sé que en noviembre en Inglaterra es un mes gris, frío, de lloviznas y neblina. Y cuando estábamos orando al día antes de salir de Dinamarca para Inglaterra, y siempre orábamos juntos por las mañanas, oía a mi esposa Lidia decir: danos un clima agradable cuando estemos en Inglaterra. Y yo casi caigo de la cama. Estábamos sentados en la cama orando. Después le dije: ¿sabes lo que pediste? Ella dijo: no recuerdo. Eso me confirmó que había sido el Espíritu Santo. Bueno, dije yo, pediste a Dios que nos diera un buen clima todo el tiempo que estuviésemos en Inglaterra. Ella se limitó a encogerse de hombros. Quiero decirle que pasamos todo el mes de noviembre en Inglaterra y no hubo ni un solo día frío, mojado o miserable. Era como la primavera. Cuando salimos a fines de noviembre dije a las personas que nos despedían en el aeropuerto: cuídense, el clima va a cambiar cuando salgamos. Y así fue. Había sido por una oración que el Espíritu Santo había puesto en labios de Lidia. Era lo que el Señor quería que orara. Otra manera en que nos ayuda el Espíritu Santo en oración y que se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento es que nos da una nueva lengua, un idioma nuevo que no conocemos. Algunas personas lo llaman un idioma de oración. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, esto es, en lenguas desconocidas, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en el versículo 4 del mismo capítulo dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. De manera que esta clase de oración sirve para 3 funciones básicas. Primeramente, cuando hablamos en lengua desconocida, no hablamos a los hombres, hablamos a Dios. Para mí, este es un privilegio tremendo. Segundo, hablamos de cosas que nuestras mentes no entienden. Hablamos misterios, estamos compartiendo los secretos de Dios. Tercero, cuando lo hacemos, nos estamos edificando a nosotros mismos. Más adelante, en el mismo capítulo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí hay una situación en la que el Espíritu Santo no ilumina nuestra mente, sino que nos da un idioma nuevo, y Él ora a través de nosotros en ese idioma, y no debemos usar una forma de oración excluyendo las otras. Pablo dice claramente en el versículo 15: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hay 2 clases posibles de oración. Podemos ver en esto que cuando le permitimos al Espíritu Santo a entrar y nos entregamos a Él y le permitimos a Él que se mueva en nosotros, de acuerdo a las Escrituras, que hay una riqueza tremenda y gran variedad en nuestra vida de oración, y esto es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para explicar la manera en que el Espíritu Santo imparte vida sobrenatural y sanidad a nuestros cuerpos físicos.